¿Qué es un ídolo? Venezuela recientemente está hablando en muchos dominios de la idolatría. A mí me gusta compartir y habitar diferentes escenarios, tanto de lugares donde hay creyentes como personas inconversas, porque me permite ver de qué temas conversan, dónde está puesta la atención de las personas en la iglesia, en los que aún no son creyentes, en el mundo digital. Y recientemente, por varios acontecimientos y varias noticias, se ha despertado un interés de hablar de lo que es la idolatría. En unos escenarios, algunas iglesias han condenado fervientemente algunos hechos porque los llaman que son actos de idolatría. Y yo creo que siempre Dios nos da la oportunidad para despejar dudas y para conocer a ciencia cierta, para profundizar en las raíces de los temas y poder encontrar lo que Dios quiere decirnos. Y eso es lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy con relación a esta pregunta. Vamos a pedirle dirección a Dios para que nos ayude a definir qué es un ídolo y para que tú a lo largo de este estudio tú te preguntes, ¿será que yo soy un idólatra? ¿Será que no me había dado cuenta de que yo soy más idólatra de aquellos que se van a la villa de rodillas? Son preguntas que deberíamos de hacernos, porque una de las cosas que me gusta de este dominio digital es que yo no los estoy viendo, yo no te estoy viendo, pero Dios sí te está viendo. Y este video es para ti. Trata de no pensar en la persona que debería escucharlo, sino escúchalo tú. Vamos a comenzar con el libro de Éxodo. Cuando Dios da los 10 mandamientos. Nos vamos al capítulo 20, versículo del 2 en adelante, para ir definiendo, encontrando una definición consistente de lo que es un ídolo. Dice la palabra del Señor en el versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Muy bien. Recuerda, esta palabra no es solamente para las personas que salieron de la esclavitud de Egipto lideradas por Moisés. También es para nosotros. Si nosotros somos creyentes, tenemos que reconocer, Dios me sacó de la esclavitud del pecado. Wow, yo antes vivía mi vida loca, no tenía propósito, pero Dios le plació buscarme, Él me iluminó, Él me llamó, Él me convenció de pecado, Él me sacó de la esclavitud. Yo era siervo y esclavo del pecado. Ahora el Señor me va a dar un mandato a mí. Me va a dar algunas leyes, unos mandamientos que yo debo de cumplir. Y en primer lugar dice Éxodo 23. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, Dios me sacó de la esclavitud. El único que puede sacarme de la esclavitud es Él. Él es el Todopoderoso. Él es el único que tiene una voluntad perfecta, que tiene atributos que no se contradicen. Dios es amor, pero también es justicia. Y para que yo pudiese ahora acercarme confiadamente a Él, Él dejó un medio a través del cual yo puedo hacerlo. Cristo. Ya vamos para allá. Ahora, Dios dice, yo soy celoso. Yo fui el que te saqué de la tierra de Egipto. Yo te saqué de la casa de servidumbre. Entonces, tu adoración únicamente tiene que ser para mí. No deberías de tener ninguna ídolo, ninguna semejanza
de lo que está en el cielo o en la tierra o en nada que pueda competir o que pueda desviar tu atención y tu adoración. Eso es lo que nos está mostrando el Señor en Éxodo 20 del 2 al 6. Seguidamente, si nosotros seguimos la línea para seguir buscando información de lo que es el ídolo según la Escritura, en primer lugar nos plantea que no deberíamos detallar una imagen para rendirle devoción si ya comprendemos que el Dios vivo de los cielos y la tierra nos libró de la muerte eterna. A Él solamente debemos de adorar. Ahora vamos un momento al Salmo 115. En el Salmo 115 nos entrega un contraste, no por cuestiones de tiempo, no te lo quiero leer completo, anótalo y si es posible al terminar este estudio o mañana léelo completo. Pero el Salmo 115 se titula Contraste entre los ídolos y el Señor. Ahora, es interesante que cuando tú lees esto, te das cuenta de que ahí habla de que estos ídolos, por ejemplo, dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Es un Dios poderoso, es un Dios omnipresente, es un Dios omnisciente. Pero cuando habla del contraste con los ídolos, dicen, mira, los ídolos tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Entonces, ahí en el Salmo 115 empieza a presentar un contraste entre un Dios vivo, dinámico, orgánico, santo, un Dios de amor y una imagen que es únicamente una creación del hombre limitada que no tiene ningún tipo de poder. Ahora, venimos de Éxodo 20, donde Dios nos recuerda que nos sacó de la esclavitud y que nuestra adoración debería ser para Él, que Él tiene misericordia a millares, que es un Dios celoso. Vamos al Salmo 115, encontramos un contraste sumamente coherente, un Dios vivo que está en los cielos, que hace lo que quiere, una estatua inamovible que no tiene ningún tipo de poder. Pasamos ahora a Isaías 44, versículo del 9 al 20. Igual, segunda tarea. Te lees el Salmo 115 y ahora te lees Isaías 40 del 9 al 20. Ahora, me gusta mucho porque en Isaías 40 del 9 al 20 hablan de un carpintero. Y este carpintero mide una madera y resulta ser que la mitad de ese leño lo quema en el fuego y lo prepara, lo utiliza ese fuego para preparar un asado, come carne, se sacía, se calienta gracias a esa fogata que hizo con esa madera, y con el resto de la madera que le quedó hace un ídolo. Qué interesante esto, porque Isaías 44, versículo 18 dice con relación a las personas que realizan esto. Por ejemplo, este carpintero tumbó un árbol, la mitad del árbol utilizó una fogata, con esa fogata que calentó y quemó la madera, se hizo un asado, se comió, calentó y con la otra mitad talló una imagen y le rinde culto y adoración. Ahora, con relación a este tipo de personas, es interesante que nosotros no deberíamos de juzgarlos porque aquí nos da la clave en Isaías 44, 18. Dice la Escritura con relación a estas personas: ellos no saben ni entienden, porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprenden. Esta persona que está teniendo estas actitudes no saben ni entienden porque de alguna forma Dios cerró sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir: he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas. He asado carne y la he comido, y del resto haré una abominación. Me postraré ante un pedazo de madera. Esta persona
no tiene la capacidad de razonar y de comprender que lo que está haciendo no tiene sentido. Y por alguna razón, dice aquí la Escritura en Isaías 44 que es Dios quien cerró sus ojos para que no vean. Es Dios quien cerró su mente, porque ahí la palabra corazón se refiere a su entendimiento. Cerró su entendimiento para que no comprendan. ¿Por qué Dios hace esto? No lo sabemos. No es quien busca ni de quien quiere, es de quien Dios tiene misericordia. Dios sabe hasta qué punto le da la oportunidad a una persona para que se arrepienta, para que vuelva a Él, para que comprenda que Él es el único que lo puede sacar de la esclavitud y de la servidumbre del pecado. Pero si esa persona decide amar las tinieblas, decide no prestarle atención a Dios, decide, mira, no quiero tu evangelio, por alguna razón, Dios, que es soberano y que nadie puede cuestionarlo, Él cierra sus ojos y cierra la mente de esa persona para que no comprenda y empieza a realizar cosas como estas, totalmente irracionales, sin ningún tipo de sentido. Ahora, pasamos de Éxodo 20 al Salmo 115, del Salmo 115 a Isaías 44, y en todos estos versículos que estamos mencionando, vemos que la palabra ídolo se refiere a la talla de una imagen. Pero aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque llegamos al Nuevo Testamento y el Espíritu Santo, a través de los escritores del Nuevo Testamento, nos va a abrir el entendimiento para nosotros comprender a profundidad qué significa un ídolo, qué es la idolatría. Porque muchos de nosotros podríamos decir, bueno, yo no tengo una imagen, bueno, yo no hago esto, bueno, yo no tengo este tipo de tallas, yo no realizo esto, yo no soy idólatra. Espérate, porque el estudio apenas comienza. Téngame paciencia que estoy tomando mucho líquido, pero es porque tengo un malestar en la garganta. Colosenses 3. Vamos a leer Colosenses 3, versículo 5. Dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Caramba, asocia la avaricia y define la avaricia como idolatría. Antes de entrar en materia, tenemos que comprender que aquí dice por tanto. Eso quiere decir que lo que acaba de decir tiene relación con lo que ella dijo. Vamos a leer Colosenses 3, versículo 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando nosotros llegamos a Cristo, si usted tiene un encuentro con el Señor y reconoce, yo no puedo hacer nada sin ti, mi Dios, usted muere al mundo. Por eso es que el bautismo es como que morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Eso es lo que simboliza la inmersión en aguas, como que es un nuevo nacimiento. Muero para el mundo y vivo para Cristo. Ahora, el que vive para Cristo tiene que ahora tener un trabajo diariamente que tiene que ver con los medios de gracia, con la oración, con la comunión, con la lectura de la palabra, porque es a través de esa comunión con Dios que va a hacer morir las obras de la carne. Como murió para el mundo, ahora si resucitó con Cristo, debe poner la mira en los asuntos del cielo. Debe reconocer que su prioridad ahora es los asuntos de Cristo. Tiene que buscar las cosas de arriba. Reconoce que en algún momento se va a morir. Tiene que servir. Por naturaleza lleva fruto. ¿Por qué? Porque resucitó con Cristo. Ahora, luego de que nos dice eso,
entra en materia el por tanto. Estoy en Colosenses 3:5. Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. ¿Por qué? Porque yo tengo una ley dentro de mí. Nací de nuevo con Cristo, pero tengo una ley del pecado todavía adentro de mí que se va a oponer contra los deseos del espíritu. Es un apetito voraz que quiere llevarme a la indisciplina y quiere llevarme a lo opuesto de la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que pelear con esos apetitos para que mueran. ¿Qué debe morir? En primer lugar, la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Toda relación sexual fuera del matrimonio. La impureza, las pasiones, los malos deseos, y después Pablo dice la avaricia. Y no solamente que dice la avaricia, sino que dice que es idolatría. Aparentemente los primeros pecados serían o tienen relación con el tema de la sexualidad. Y después pareciera que se divorcia porque habla de la avaricia y después termina con la idolatría. Aparentemente. ¿Por qué digo aparentemente? Porque la palabra avaricia en este contexto significa el deseo de tener y querer más. Y cuando una carne, un ser humano, tiene y despierta y no sabe sujetar ese apetito de querer tener más, esa avaricia va a permear su parte sexual, va a permear su parte económica, va a permear su parte familiar. En todos los dominios va a empezar a tener lugar esa avaricia, que es quiero más. Ahora, cuando tú tienes ese pensamiento de que quieres más y de que empiezas a rendirle culto a ese deseo, puede ser a una relación sexual, puede ser a un familiar, puede ser a un trabajo, puede ser a un nombre, puede ser a una red social, eres un idólatra. En otras palabras, un ídolo es cualquier cosa o concepto que ocupe el lugar de Dios en la mente de la persona. ¿Y cuál es el lugar de Dios? Dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando hay algo adentro de ti que ocupa el primer lugar, puede ser tu cuenta de Instagram, puede ser tu nombre, puede ser tu deseo de aplausos, puede ser tu hijo, puede ser tu padre, puede ser tu novia. Si es eso lo que ocupa el primer lugar, lo que piensas en todo momento, tu fuente de inspiración, tu fuente donde quieres más de eso, eso es un ídolo. ¿Y por qué es importante recordar eso ahorita? Porque lamentablemente la iglesia y muchos evangélicos, y lo digo con mucha tristeza, empiezan a pelear en Venezuela porque mira esta idolatría y no saben que son idólatras. Hay personas que hacen cosas únicamente por tradición, pero su corazón no está puesto en una devoción. Yo los conozco. Hay personas que tienen en su casa cualquier cantidad de imágenes porque la sencilla razón de que le dio por ahí, pero su corazón y su mente no está puesta en esas imágenes. Es más, ya se le olvidó que las tiene. Pero cuando tú tocas lo más importante, lo que está en tu mente, lo que todos los días estás ahí rumiando, eso es el ídolo. Sí, la Biblia condena las imágenes, como lo leímos en Éxodo 20, en Salmo 115, en Isaías 44, pero condena estas imágenes cuando se le rinde adoración, devoción y culto. Pero yo conozco personas que por tradición tienen estas imágenes, pero su corazón no está puesto ahí. Y entonces viene
un evangélico pagando novatada y en vez de testificar, en vez de proyectar el amor de Dios, empieza a condenar sin ni siquiera meditar en la profundidad del mensaje de lo que es un ídolo. Repito, un ídolo es cualquier cosa o concepto que ocupa el lugar de Dios en la mente de una persona. Dios quiere tu mente, Satanás quiere tu mente. El Espíritu Santo quiere tu mente, el mundo quiere tu mente. Cristo quiere tu mente, la carne quiere tu mente. Es la mente. Pregúntate, ¿qué es lo que más piensas? Tú te levantas y en tu mente están las cosas de arriba. Tú tienes la mira puesta en Cristo. Tú te levantas y dices, déjame leer la palabra del Señor. Déjame servir, déjame llamar a mis hermanos, déjame ver a quién puedo ofrendar, déjame ver de qué manera puedo testificar, de qué manera puedo mencionar a Cristo. No lo haces y aún así tienes la desfachatez de ir por el mundo hablando de idolatría a otras personas cuando tú eres el más idólatra que cualquiera. Tú te levantas únicamente pensando en la política, viendo las noticias, pidiendo un Mesías humano. Eres un idólatra. Tú lo único que te la pasas es a escondido viendo pornografía y hablando con personas que no son tu pareja. Eso es idolatría. Es el deseo de querer tener más deseo, más respuesta, más pasión, más concupiscencia, más reconocimiento, más dinero. ¿Sabes por qué las iglesias se están vaciando? Porque hay muchas personas en los púlpitos que no deberían de predicar, pero como son idólatras y tienen el deseo de que los vean, el deseo de que los aplaudan, el deseo de que la gente los escuche, las iglesias se están vaciando. Porque no reconocen que el que tiene que estar en el púlpito de la iglesia es únicamente aquel que tiene el llamado de predicar. Pero hay muchas personas predicando que no son predicadores, sino son idólatras. No puedo generalizar. Conozco muchos hermanos que tienen el don de la predicación y predican. Pero lamentablemente en las redes sociales pululan muchos videos y mucha información de personas que son tan idólatras que son capaces de permear su ministerio con la idolatría. Qué fuerte. Qué fuerte. Ahora, para no dejarlo en la obviedad, yo quiero leer 1 Timoteo 2:5. Este versículo es fundamental si tú tienes como ídolo algún intermediario que no sea Jesucristo. Dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Yo no estoy en condiciones para pedir privilegios y para pedir un método específico para cómo yo deseo dirigirme con Dios. No, Dios me sacó de la esclavitud. Dios diseñó un plan. Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Yo lo único que tengo que hacer es, ¿le creo? No le creo. Todas las demás paralelismos, todas las demás opciones son inventos del hombre que van a fracasar. Todos. Mira, yo comparto mucho con una empresa y esa empresa tiene un presidente. Y esa empresa tiene, no sé, como 600 empleados, ¿no? Esos 600 empleados, todos quieren hablar con el presidente. Les encanta hablar con el presidente de la empresa. ¿Por qué? Porque él es el presidente. Ahora, yo estoy seguro que si yo le pregunto a cualquier empleado de esta empresa, mira, ¿usted quiere hablar con el presidente o quiere hablar con su secretario?
o quiere hablar con un gerente, o quiere hablar con el community manager, o quiere hablar, no, yo quiero hablar con el presidente. Siempre van a responder así. Bueno, con el mundo espiritual, Dios dejó un mediador, Jesucristo. A través de Jesucristo, yo tengo la oportunidad y la posibilidad de hablar directamente con el Dios Todopoderoso que creó el planeta Tierra, los cielos, las galaxias, las constelaciones, los planetas, los océanos, todos los mamíferos, los reptiles, las estaciones, los seres humanos. Conoce mis cabellos, conoce desde lejos mis pensamientos, es omnisciente, sabe todo, está en todos lados. Yo a través de Jesucristo tengo la posibilidad, el privilegio y la oportunidad de llamarle a ese ser Padre. ¿Qué va a estar queriendo yo hablar con algún intermediario? Directamente, Padre. Qué gran privilegio y cómo se puede desaprovechar o desvirtuar por desconocimiento. Entonces, en conclusión, ¿qué es un ídolo? Es cualquier concepto, cualquier cosa, cualquier persona que en tu mente esté ocupando el lugar de Dios. Un ídolo, yo me atrevo a decir en este tiempo que uno de los ídolos más grandes que existe es el celular. Y mientras muchos están peleando por imágenes talladas con yeso, bronce o madera, no se dan cuenta que en su bolsillo cargan todos los días un aparatito que le rinden culto, que son adictos a él, que se la pasan agarrándolo, que se la pasan condicionando su pensamiento, que cuando necesitan alguna pregunta se lo preguntan a él, ya no le consultan a Dios. Eso es un ídolo. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu mente. Entonces, antes de cuestionar a otros, cuestiónate en primer lugar si tú estás siendo idólatra. Y si estás siendo idólatra, date la oportunidad de terminar este video y pedirle a Dios que te ayude, que te dé entendimiento, que coloque tus pecados frente a ti para que puedas arrepentirte y para que puedas pedirle a Dios discernimiento, sabiduría, mansedumbre, que Él te ayude y te guíe para poner tu atención en las cosas del cielo y no distraerte por nimiedades. No perder tiempo señalando a otros cuando ni siquiera estás viendo lo que tienes en tu ojo, porque si no caes en hipocresía. Y la hipocresía, Dios la condena. Que la gracia y que la paz de Dios esté.